avala más de 10 años de ICL, unos detalles que nos tiene para compartir súper interesante, sino también es que uno tiene que ir pensando, bueno, ahorita hay mucha tecnología de láser para rangos de ametropías bastante manejables. Hemos dejado a los lentes fácicos para rangos quizás extremos, pero la misma experiencia que nos ha dado el manejo de rangos extremos nos ha ido llevando a ver el ICL como una opción para rangos más cercanos a la hipermetropía. No solamente que nos da seguridad en cuanto a la calidad visión que tiene el paciente, sino a el manejo preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio de este tipo de cirugía con esa forma de entregar la visión con el efecto MAN que todos conocemos. Entonces, nos da seguridad, es un lente con unas características estructurales perfectas, diría yo. Es un lente que cada vez nos vamos sorprendiendo de cómo nos van quedando los efectos de Bolt y las relaciones con la anatomía de ese segmento anterior de nuestros pacientes. Entonces, yo soy muy apasionado del ICL porque desde hace muchos años, cuando me formé como residente con el doctor Juan Valle en Santo Domingo, en esa época él era el trainer de ICL y está para todos los médicos de Estados Unidos, y veía cómo es simple, hay que pensar menos, hay que pensar tanto quizás como otro tipo de tecnología para poder ofrecer los mejores resultados en nuestros pacientes, y lo mejor de todo es que es reversible. Entonces estamos tratando en entropías muy altas, dándole la confianza al paciente de que es una cirugía reversible, que en algún momento si hay que hacer un cambio se puede hacer, y eso le da mucho valor a la cirugía y al paciente tranquilidad en el procedimiento. Entonces, para no tomarle mucho tiempo y que estamos esperando también al doctor Durma Carvalho, vamos a comenzar con el doctor Luis Fernández Vega, que nos visita desde España. Él es miembro del Instituto Fernández Vega en Oviedo, es profesor de la Universidad de Oviedo y tiene una experiencia en los detalles más mínimos de este tipo de tecnología. Démosle un aplauso, por favor, al doctor. La invitación a Luis una vez más. Muchas gracias, Esther y a Regina, por la invitación a este desayuno. Voy a compartir nuestra experiencia en seguimiento a 10 años, pero además no solo el seguimiento a 10 años, sino en el sector más polémico, que es cuando tenemos un vol bajo. Vamos a ver cómo se comporta la ICL con vol bajo a largo plazo. Durante todo el largo plazo que hayan tenido un vol de menos de 250 libras. Además, me hace especial ilusión porque en 2020 presenté aquí mis primeros datos de ICL V4C a 7 años. Eso fue fruto después de una publicación, y esta que voy a presentar aquí fue fruto de una publicación hace 3 o 4 meses. Entonces, el estudio es evaluar la ICL de colámero y apoyo subciliar para el tratamiento de la miopía y el impacto que tiene el vol bajo tras 10 años de seguimiento. El objetivo es evaluar esos los resultados clínicos de un vol menor, los 250 libras en casos de ICL miópica después de 10 años. Como decía Jorge, la ICL llevamos trabajando con ella muchos años. Fijaros que desde 1997 empezaron los primeros implantes y hubo 2 momentos clave que fueron game changers a lo largo de toda su historia. El primero, y creo que más importante, fue en 2011, cuando llegó el Central Port, la V4C, y después fue importante también que en 2018 aumentó el rango de edad para implantar ICL hasta los 60 años, y además nos autorizaron a implantarlas en cámaras anteriores de más de 2.8 y no solo a 3 milímetros. ¿Qué nos dice si hacemos una revisión bibliográfica, qué nos dice la bibliografía sobre ICL V4C con Central Flow y VOL y el VOL?
nos dice que los resultados refractivos son eficaces, predecibles y seguros, y que además tenemos que tener en cuenta que el volt es un proceso estático o dinámico, según en el momento que lo estemos midiendo. Hay cambios en el diámetro pupilar que pueden inducir variaciones con el volt. Y además, el CLR, que sabéis que es el Crystalline Lens Rise, condiciona nuestra cámara anterior y el volt real que tenemos. No podemos evaluar el volt sin tener el CLR. No es lo mismo tener un volt de 1000 micras con un CLR negativo o un volt de 900 micras con un CLR de más 400. Entonces, siempre que nos den el dato del volt, tenemos que preguntar cómo está el CLR. Si no, gracias. Si no, eso no es suficiente. ¿Cómo es la evolución o el impacto del volt? ¿Qué nos preocupa en un volt bajo? Pues lógicamente la probabilidad que tengamos de tener una catarata subcapsular anterior, que después veremos datos. ¿Y qué impacto tiene un volt alto? Hipertensión ocular, ya sabemos que no, pero sí que puede afectar un volt alto a la dinámica pupilar, a la acomodación o incluso darnos más halos, sobre todo en lentes de alta potencia. Es un estudio, por lo tanto, retrospectivo y observacional, en el cual hemos metido implantes de ICL de modelo V4C en cirugías realizadas entre julio de 2011 y julio de 2012. Esto es importante porque hay cosas que no son las que estamos haciendo ahora, las iremos revisando, pero tenéis que verlo por ese espíritu crítico que fueron cirugías realizadas hace 15 años. Y la evaluación final en enero de 2022 para poder completar ese seguimiento a 10 años. Teníamos una muestra inicial de 262 ojos, 186 pacientes y 127 ojos completaron ese seguimiento a 10 años. De las 127 lentes, 116 eran esféricas y 11 esferotóricas, y en un grupo teníamos 37 ojos con volt de menos de 250 y en el grupo 2 volts de más de 250 con una N de 90. Fijaros los tamaños, hoy en día esta tendencia va más hacia 12,1, seguimos implantando más 12,6, pero mucha más 12,1 que 13,2, esto eran los inicios, y en las potencias lo mismo, cada vez tendemos a potencias más bajas y esta gráfica hoy en día tiende más hacia potencias bajas. ¿Cómo seleccionamos la lente? En tanto en potencia como tamaño, confiamos en el sistema ODOS, pero también incluimos una parte de experiencia personal. Tenemos un grupo de ópticos que se dedican al cálculo de las ICLs y a pedir backups en los casos que fuera necesario. Le damos mucha importancia a estos 4 parámetros, white to white, angle to angle, sulcus to sulcus y ACD, pero no nos podemos olvidar que hay 10 factores descritos que nos pueden influir en el volt. El CDR, el ángulo iliocorneal, el diámetro de la pupila, la edad, la longitud axial, el diámetro intrínseco, el volt intrínseco de la lente según su potencia, la posición de la ICL, si está en sulcus o cuerpo ciliar, hay veces que eso no lo podemos manejar, y la rigidez de la propia ICL relacionada con la elasticidad del tejido donde se apoya. ¿Y cómo influyen todos esos parámetros? Pues hay parámetros que nos dan una tendencia a volt bajo y otros una tendencia a volt alto. Tendencia a volt bajo, edad mayor, ACD menor, CLR mayor, estas son lógicas. Diámetro pupilar menor, posición del surco ciliar más posterior, eso es una variación anatómica, no depende de nosotros. Elasticidad del surco ciliar mayor, exactamente lo mismo. Longitud axial menor, ojos más cortos, e ICLs volt intrínsecos menores. Vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Esta es una paciente operada con V4C de 12,6 con 18 dioptrías de miopía, o sea, una ICL de muy alta potencia. Y vemos cómo tenemos un volt central de 709 micras, pero un periférico de unas 400, o sea, tiene un volt intrínseco de más de 500 micras. Si aquí en este paciente le hubiéramos puesto una lente de 5 dioptrías, el volt sería totalmente distinto, o sea que la propia lente nos condiciona el volt que vamos a obtener. Y este mismo paciente relacionado con el diámetro pupilar. A las 24 horas tenía un volt de 700 micras y cuando la pupila va cerrando, ese volt baja a 632 porque manda la ICL más para abajo.
Un vídeo rápido de la técnica quirúrgica, solo como curiosidad, porque fue la primera lente implantada en el instituto en agosto de 2011. Incisiones contrapuestas perforantes, que nos gusta mucho realizarlas en casos de astigmatismos hasta 1,5 dioptrías. Implantamos la lente según la técnica habitual. Recordar que es un vídeo de 2011, hace ya 15 años. Y con la espátula que seguimos usando hoy en día, colocamos los ápticos por detrás del iris y después retiramos el viscoelástico tanto de la parte anterior como de la parte posterior con esas inyecciones de suero que visteis, que es como lo seguimos haciendo hoy en día. La evolución del volt, el volt va disminuyendo a lo largo del tiempo, ya lo sabéis, sobre todo la máxima disminución llega a los 3 o 4 meses, pero luego a lo largo de la vida sigue disminuyendo. Al año el 22% de las lentes del estudio sobre una N de 262 tenía un volt de menos de 250 y a los 10 años ya con la N que presentamos en el estudio tenía un volt de bajo el 37% de las lentes. Cirugía de catarata. Hemos realizado cirugías de catarata, son pacientes miopes, muchos de ellos grandes miopes, y hemos realizado un total de 5 ojos de cirugía de cataratas, pero ninguna relacionada con la ICL, ninguna subcapsular anterior. Hemos implantado una monofocal de 3 piezas, 2 bifocales y 3 trifocales difractivas. Y en cuanto a razones para el intercambio de la ICL, y aquí es importante que volvamos atrás, que pensemos que estamos hablando de pacientes operados en 2011, tenemos 4 intercambios por volt alto, ahora volvemos a eso, 5 por progresión de la miopía, 1 por problemas de acomodación y convergencia por volt alto también, y una rotación de ICL embolizada. Hoy en día esto es remoto que nos pase porque usamos la OCT intraoperatoria, esa es la primera razón, y segundo porque tendemos a ICLs de tamaño menor. En ese momento hacíamos ángulo-ángulo, white to white, más 1 milímetro, hoy en día hacemos ángulo-ángulo más 0,5. Así que nos pase esto es totalmente remoto a día de hoy. Láser Steamer, 3 ojos por progresión miópica, en radio normal, un 2,3% de toda la muestra a largo plazo, y no hubo cambios ni en la presión intraocular ni en la densidad celular endotelial durante todo el seguimiento. Índices de eficacia y de seguridad al año de 1,0 y a los 10 años fijaros que la seguridad se mantiene, pero el índice de eficacia baja a 0,81 debido otra vez a la progresión miópica de estos pacientes. Es muy importante determinar la prevalencia de cataratas, como os dije antes, y si evaluamos toda nuestra muestra, fijaros, estamos evaluando 8.000 lentes, tenemos solo 28, y las 28 fueron en el primer periodo de la V4A, cuando hacíamos la idiotomía con láser YAG. Ya cuando empezamos con la V4B, optimizando los cálculos y haciendo la idiotomía intraoperatoria, tenemos un 0% de cataratas operadas por ICL V4B y V4C. Si quisiéramos optimizar el volt, diríamos que queremos tener un volt entre 250 y 750, pero recordad que hoy esto no tiene sentido si no evaluamos el CLR, si no nos estamos proporcionando el dato del CLR, o sea que esto tiene que incluir la medida del CLR. Si tenemos un volt bajo, sería bueno vigilar e intercambiar o cambiar si hay una catarata inicial, podemos revertirnos si lo cogemos a tiempo, o sea que las lentes de volt bajo sí que se recomienda que al menos las veamos todos los años, y las lentes de volt alto, vigilar, rotar e intercambiar si hay un problema de todos estos problemas con la pupila, de ángulo de acomodación o de aros. No incluimos ahí la tensión porque eso está bien estudiado y publicado también por nosotros, que no afecta a pesar de bolsa. Fijaros en este vídeo que es interesante, porque ¿qué pasa cuando tenemos una catarata secundaria o una ICL antigua? Al menos en España se pusieron muchas ICLs V4A y V4B, ¿vale? Entonces fijaros cómo estamos limpiando esa opacidad. Fijaros cómo la opacidad ahora está en la periferia y el centro se mantiene totalmente claro. Hoy en día esto es muy poco habitual, pero con las anteriores lentes pasaba y nos lo podemos seguir encontrando, y es una pena tener que quitar un cristalino a un paciente de 40 años pudiendo hacer estas maniobras que con toques muy suaves que al principio puede impresionar mucho,
pero luego no pasa absolutamente nada. Con este vídeo ganamos el premio en el SCRS y es una opción muy buena para cambiar lentes antiguas por las actuales del Central Hole. Y además, cuando hacemos una catarata por ICL, por una catarata subcapsular anterior por ICL, analizamos las cápsulas anteriores de esos pacientes. ¿Y qué hallazgos hemos tenido? Pues que el epitelio anterior no está alterado en las áreas de no contacto, esto es obvio, y sí que hay una pérdida del patrón ordenado en las áreas de la opacidad, ¿vale? Y que eso también, dentro de lo que cabe, era lógico que encontráramos esto. Las uniones adherentes entre las células han desaparecido por completo debido a la disminución de esa proteína que veis ahí en la beta-catenina. Y la mayoría de las células están incrustadas en una gruesa matriz extracelular amorfa. Esto también fue fruto de una publicación de la Fundación de Investigación Oftalmológica que tenemos en el instituto. ¿Cómo hemos optimizado hoy el día el Bolt, que ya os conté algo antes, desde 2015, con la OCT intraoperatoria? ¿Y qué hacemos? Implantamos la lente en horizontal y calculamos con el CLR más el Bolt intraoperatorio que nos da, si es mayor de 600 micras, rotamos a vertical. Y si en vertical sigue siendo mayor de 600 micras, algo hoy muy raro, la cambiamos por un tamaño más pequeño. También nos ayuda el Gurú que desarrollaron los doctores Taldívar con BMU. Lo tenemos, no lo usamos para todos los pacientes porque es engorroso para los pacientes, no es lo más cómodo del mundo, pero desde luego ayuda mucho en casos límite y en lentes tónicas y también en hipermetrópicas. Vamos a ver este vídeo de una rotación de ICL, cómo es el protocolo. La implantamos en sentido horizontal, siguiendo la técnica que mostramos antes. Entonces ya es un vídeo más actual, no se ve en la calidad de imagen, y vemos por la OCT intraoperatoria, en este caso el microscopio de Zeiss, el RESCAN, que está un poco más alta sumando al CLR de lo que querríamos. Metemos otra vez Viscoelastic en cámara anterior y rotamos la lente, no hay que dilatar otra vez, nosotros siempre ponemos acetilcolina diluida dentro de cámara anterior para finalizar la cirugía. Aquí ya la tenía para la correcta optimización del Bolt, y la rotamos a vertical y ya vemos como el Bolt baja en torno a 100-150 micras. Entonces, como conclusiones, los resultados muestran que el Bolt inferior a 250 micras en una V4C no nos produjo cataratas subcapsulares anteriores, no indujo en la lente por sí ni en cirugías secundarias, sí la progresión miópica, no influyó negativamente en los resultados visuales o refractivos, no influyó negativamente tampoco en la presión intraocular ni en la densidad celular endotelial. Y cuando tengamos dudas a la hora de seleccionar un tamaño de lente, seleccionar siempre el más pequeño. Y como siempre dice el doctor Alfonso en las charlas de seguimiento de muchos años, la verdad es hija del tiempo. Muchas gracias. Por aquí, por favor, que tenemos a aprovechar bastante. Oye, si alguien tiene preguntas, va a estar Cris, Paola y los representantes de Retina acercándose a sus preguntas. Oye, buenísimo todos los detalles que nos compartiste, pero pongamos una situación clara aquí porque hay muchos doctores que se animan a poner ICL en este momento, pero que todavía tienen sus dudas. Pongamos una paciente, 28 años, menos 6, que tú dices, es una metropía que probablemente le puedo dar láser, pero tiene 485 micras de grosor. Hicimos el Pentacam, tiene 2.85 de ACD. En términos sencillos, prácticos y rápidos, estamos en el consultorio, tenemos a la paciente, sí, es usuaria de computador, estuvo en tratamiento para el acné, tiene todas las características para tener ojos secos, no me voy a ir por el láser, fui a Faco Caribe, escuché al doctor Fernández Vega, me voy a animar con ICL. Nos diste una serie de factores que condicionan la altura del bulto. En ese momento en el consultorio, ¿qué es lo primero que tú pensarías? 3 factores al menos de toda esa lista para tomar la decisión y dar un paso adelante a pedirle el VM a esta paciente. Tres factores perla. Sí.
Yo creo que ese es un caso muy clarísimo para ICL, o sea, 2,85, estamos dentro de los rangos habituales. Incluso si ese mismo caso me lo hubieras complicado un poco más y me hubieras puesto 2,78, no se puede decir muy alto, pero con un consentimiento of label firmado, creo que le damos a ese paciente más seguridad que haciéndole un LASIK de 6 dioptrías en una córnea de menos de 500 micras. En cuanto al tamaño de la lente, ahí el factor fundamental que pensaríamos es ir a un tamaño menor. Cámara estrecha, no queremos un bol muy alto e ir a un tamaño menor. Hoy en día, de hecho, si tenemos un bol 0 al día siguiente, no cambiamos la lente. Observamos y como mucho le insistes al paciente que no se frote y ya está. No, lo observas más de cerca, igual durante el primer año cada 3 o 4 meses, pero no le cambiamos esa lente. Y el paciente con 20 y pico años, como dijiste, o sea, yo creo que ahí los factores clave es cómo está el CLR, que seguro que va a ser un CLR algo más alto de lo normal, por ser miope con cámara anterior estrecha, cómo está qué edad tiene, menos de 30 años, o sea, posible progresión miópica, y que queremos un tamaño menor para que sea el bol más bajo posible y no sufra el iris. ¿Y cuánto tiempo esperas para ver ese comportamiento del bol en ese mes inmediato? O sea, tú lo operas al día siguiente, la ves y dices, bueno, está muy bajito, me espero, lo ves a la semana, a los 15 días, ¿no? Nosotros el protocolo que hacemos es al día siguiente, a la semana, al mes, a los 3 meses y al año. Y si en ese paciente cambiaría algo, no, como mucho igual una revisión intermedia entre los 3 meses y el año, si tuviéramos un bol cero puro, que los tenemos también, bol ceros puro. Pero si tú tienes un bol cero hoy con el central port, el humor acuoso que pasa a través del central port te protege el cristalino y luego, lógicamente, el lujo que es el colámero, que es un material que no te produce la catarata de por sí. Si suelen ser cirugías algo un poco más complejas, las de cámaras más estrechas, hay que ser un poco más fino, cuidado con sacar el viscoelástico por detrás de la lente, que nosotros siempre lo hacemos. Hay gente que no lo hace y ya está. Normalmente no te da ningún problema. Oye, buenísimo el video que mostraste, el masaje de catarata. Yo creo que mucho de acá ya lo hubiésemos explantado el cristalino. Pero fíjate con lo que tú dices, las bondades del material del ICL, del colámero, a diferencia de otros tipos de lentes que digamos que son como copia, es un material más bondadoso con la superficie del cristalino sin llegar a rozar, a tocar, y es mucho más delgado pues, que los otros lentes fácticos. Eso nos da una tranquilidad, ¿verdad? Muy buena. Yo te preguntaba de cuándo tomar la decisión de hacer de cirugía de catarata, porque generalmente pues yo veía cataratas más periféricas, más que centrales. Claro que estabas hablando del bol muy bajito, ¿no? Y quizás nosotros, por lo menos en República Dominicana, no sé si el doctor Valle está por ahí, pero esperábamos que la catarata llegara al menos al reborde pupilar y empezar a hacer cambios en la calidad de la visión del paciente. Sí, está bien, tienes que seguirlo un poco más a ese paciente, pero si tiene una opacidad periférica que tú realmente relacionas con el bol, tampoco pasa nada por sacarla y poner un tamaño más. En la mayoría de ocasiones, incluso si tiene una cámara estrecha como el caso anterior, poner un tamaño más en vertical, que algo vas a ganar de volt y el paciente no va a sufrir en tema de iris o acomodación. Exacto. ¿Y qué estrategia llevas tú para los tóricos? O sea, porque si estamos aquí hablando que estás eligiendo quizás uno más pequeño, pero en toricidad, entonces yo tengo el temor de que, bueno, me tiene que quedar siempre donde más o menos lo quiero y no quiero que se me esté girando y girando, porque a veces uno reentra al paciente una vez, 2 veces, 3 veces para acomodarlo. Es muy buena pregunta, pero cada vez está, o creemos y está publicado también que en la rotación no influye en el volt. O sea, un bol más bajo no incrementa las posibilidades de rotación, cosa que sí que se pensaba antes, pero hoy en día parece que no. Entonces, seguimos el mismo protocolo absolutamente. Igual, si tienes una duda muy grande entre 2 tamaños, pues en tórica tienes que irte al mayor por más seguridad, pero más o menos hacemos los mismos protocolos. Usamos mucho incisiones perforantes, solo el 12% de nuestras ICL, si ponemos más de 1000 al año, son tóricas. El resto hacemos esféricas con incisiones contrapuestas perforantes, como el vídeo que os enseñé, hasta 1,5, 1,75 a favor de la regla y 1,25 o 1,50 en contra. Y bueno, esos son los datos que tenemos.
Voy un poquito más en otros temas, pero te pregunto, la presencia de quistes, cuando hacen UM, a veces uno se lleva la sorpresa y volver a hablar con el paciente, no, que sí. ¿Hasta dónde tú toleras la presencia de quistes, tamaño, ubicación, cómo sientes Siempre la que tranquilidad? pueda, eso es muy buenísima pregunta también, y tuve uno la semana pasada, siempre que pueda implantar la ICL en otro meridiano. La ICL tenemos la ventaja que podemos manejarla en cámara anterior casi como queramos, por encima del iris, por debajo del iris. La semana pasada hice unos quistes bilaterales que estaban los dos ojos a las 11. Pues la coloqué en el otro meridiano y evité esa zona sin ningún problema, no hubo sangrados ni nada. Alguna vez te das cuenta quirúrgicamente, desgraciadamente, ¿no? Y tampoco me dio problemas sangrado leve, es decir, presurizas un poco el ojo y ya está. Si tuviera quistes 360 grados, igual la evitaría, porque ahí te va a modificar el volt, puedes tener sangrados que te preocupen, pero siempre que puedas evitar la zona de los nódulos, creo que es una buena opción. ¿Alguna pregunta del panel en este momento? ¿Del público dijo? Por acá. Hola, Doc, tengo dos preguntas. ¿Hasta qué edad consideras la implante de un ICL? Por ejemplo, una paciente de 46 años con una BPA de -10, ¿qué piensas en esa paciente? O sea, ¿cuál es ese límite de edad para pensar en ICL o mejor dejarla hasta que cumpla una edad para una FACO? ¿Y cómo es tu manejo postoperatorio en ICL? La primera, por supuesto, forzamos la edad al máximo con el fin de preservar el cristalino todo lo que podamos. Hasta 55, está autorizada hasta 60, raro es que la pongamos en más de 55, pero hasta 55 la usamos, y usamos también la ICL Evo Viva, la versión 6 de la ICL, que es la de presbicia, ¿vale? Que es presbicia miopes. No sé si aquí la estáis usando o si la conocéis. Es una ICL que funciona como una lente DOF, ¿vale? Que funciona con aberración esférica, es una ICL refractiva, y llevamos más de 180 implantes, también lo tenemos publicado, tanto en el primer estudio multicéntrico como uno propio, y funciona fenomenal, avisándole que no es la solución definitiva a la gafa, porque no es lo mismo un presbita de 45 años que uno de 53, y siempre te da en torno a una 25 dioptrías. No es suficiente para una independencia absoluta, pero te ayuda mucho, y es mucho mejor eso que quitar el cristalino. Ahora a las 8:40 tengo una charla en la sala principal que vamos a hablar sobre elección de lentes intraoculares según el perfil de paciente, y un perfil que es justo ese, entre 45 y 55, miope. ¿Le vamos a quitar el cristalino si no tolera la lente de contacto y si tiene un cristalino transparente? Pues no. Si tenemos cámara anterior, podemos usar una ICL. Se puede poner sin usar la Evo Viva, una ICL V4C esférica normal, pero va a necesitar gafa de cerca según las necesidades del paciente. Y me preguntabas del tratamiento postoperatorio. Nosotros hacemos la cirugía de una semana, hay veces que martes, jueves, y hay veces que lunes por la tarde y martes por la mañana, en 12 horas, un ojo un día y otro, y el lunes siguiente ya se puede incorporar a trabajar. Y hacemos un tratamiento postoperatorio de una dexametasona 4 veces al día la primera semana y 2 veces al día la segunda. Le dejamos un hipotensor porque por si acaso no le vemos en esa semana, para que no tenga subidas de tensión, solo 15 días durante el tratamiento de corticoide, y antibiótico una semana, digamos, o Tetraflux. Hola, doctor, tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es el algoritmo de manejo cuando hay hipervolt? Si después de cierto nivel ya deciden retirarlo o en qué momento lo observan, cómo vigilan el ángulo. Y la segunda pregunta son los criterios de selección para pacientes hipermétropes si tienen implante para eso. Muy bien. Hoy en día es muy raro que tengamos un hipervolt por lo que hacemos de bajar el tamaño de la lente y la OCT intraoperatoria. Si lo tenemos, lo tendremos en el primer ojo. Si nos equivocamos también en el segundo, es que algo hicimos mal o que nos confiamos demasiado en el primer ojo. Y entonces aprovechamos la segunda cirugía con sedación para entrar y rotar la primera lente, ¿vale? O sea, que normalmente no te equivocas por 2 tamaños, te equivocas en una horizontal que luego pones en vertical. O sea que ese es el protocolo que hacemos. ¿Cuánto de vol? No hay un número fijo porque depende del CLR.
Si tenemos un bol más TLR, más de 900, de 1000 micras, pues algo hemos hecho mal y es mejor si tenemos la oportunidad de rotarla al día siguiente. Hoy en día en España se está presentando cosas que ven al paciente, no tienen OCT intraoperatoria, pero ven al paciente inmediatamente después en lámpara hendidura para fijarse en el bol. Y si ven que es alto, la rotan en el mismo acto quirúrgico. La OCT intraoperatoria te aporta mucho porque no tienes que volver a decirle al paciente le voy a volver a meter en quirófano, y eso para ellos da mucha tranquilidad. Y luego la segunda pregunta en hipermétropes, a nosotros nos gusta mucho la ICL hipermetrópica. Es una cirugía totalmente distinta. No quiere, un cirujano que lleva solo 10 ICLs miópicas no debería de meterse en una ICL hipermetrópica. Nosotros hacemos siempre, además, la ileotomía intraoperatoria porque disminuye mucho los riesgos respecto a la ileotomía prequirúrgica con YAG. Y la usamos legalmente, se puede a partir de 3, nosotros lo bajamos a 2.8, con consentimientos poniendo que es una indicación off-label, pero tenemos resultados muy buenos. El mercado en España de ICL hipermetrópica es el 2% de todas las ICLs implantadas y el nuestro es un 8%, o sea que casi triplicamos lo que usa la gente en España. Y yo creo que ahí, antes estábamos hablando de preservar el cristalino, ahí es clave preservar la córnea para el futuro. Si tú haces una ablación hipermetrópica de más de 3 dioptrías, te va a costar ponerle una lente difractiva en el futuro, y con la ICL no. No sé si fui muy largo. Sí, doctor, buenos días. Alejandro Valencia, especialista en glaucoma. Nosotros como glaucomatólogos tenemos un temor natural al colocar el ICL porque nos puede dar un poco de miedo tener un síndrome de expresión pigmentaria o un ángulo estrecho futuro. Realmente una cosa es lo que uno calcula ya y otra cosa es cómo va a estar el ojo dentro de 10, 15, 20 años, no sabemos. Pero ustedes han identificado los factores de riesgos en los cuales me digan esto está cambiando, mejor saquemos esa ley porque de pronto nos va a desarrollar un glaucoma o simplemente esperan a que se presente la hipertensión ocular en esa comunidad. Yo no sé vosotros, pero yo nunca vi una hipertensión ocular, que ya visteis la casuística causada por una ICL bien implantada, y no hablando de un rezabalía con las lentes antiguas postoperatorio inmediato. O sea, a largo plazo no va a tener problemas de tensión. Ahí hicimos un estudio publicado viendo el ángulo a todos los pacientes, incluso en ángulos un poco más pigmentados no hay problema de tensión, o sea, no sube la tensión de la propia ICL. No sé si alguien tiene otra experiencia, pero yo creo que eso está bien publicado, bien estudiado y que no es una preocupación actual. Es más, ya también hemos publicado, y otros grupos, sobre todo en China, han publicado la posibilidad de poner realizar el rizo ICLs en iris cóncavos e incluso en dispersiones pigmentarias sin glaucoma instalado, sustituyendo a la heliotomía para elevar el iris y que no tengas que hacer una heliotomía. Eso sabrás tú más. Nuestros glaucomatólogos están a favor de ello. Estamos viendo buenos resultados, que evitamos la heliotomía en pacientes que tenían picos hipertensivos, sobre todo al hacer deporte y tal. Y bueno, puede ser una alternativa a futuro de seguir esa línea de investigación. Doctor, yo tengo una pregunta. Soy Santiago Mejía. En el caso del manejo del astigmatismo posqueratoplastia penetrante o lamelar, cuando ya se hace la rehabilitación de estos pacientes, he encontrado de mucha utilidad este lente para el manejo del astigmatismo posqueratoplastia cuando ya está estable topográficamente. ¿Usted ha tenido experiencia en este manejo o en estas situaciones? También la usamos. En queratocono es un poco más complejo porque ese queratocono que ahora te parece que está estable, sobre todo si tiene 30 o 40 años, no sabes cómo va a estar en 20 años por la debilidad de su córnea, de su propia córnea, de la córnea receptora, pero sin duda es una buena opción. Y también nosotros muchas veces combinamos segmentos para regularizar ese astigmatismo si no fuera regular en posqueratoplastia y después una ICL esférica. Bueno, muchísimas gracias, Luis. De verdad que excelente poderte sacar el juguito de todos esos detalles. Démosle un aplauso al doctor Luis Vega. Muchas gracias por la invitación. Voy a hablar de ICL, un poco de la historia de ICL, porque es muy importante, porque la América del Sur tiene un papel fundamental en la evolución de esta lengua.
Entonces, aquí tenemos el primer Congreso Mundial de ICL en Mendoza en 1996. Brasil también en 1996 hice la primera lente fáctica con ICL. Estaba junto con el Dr. Leonardo Caigi cuando la primera lente en Brasil. Tenemos acá a Alberto Zaldiva, que es un grande. Ayudó mucho la evolución de la lente. La primera de México, de California, solo la América Latina está muy bien documentada con ese. Una gran ventaja de DCL es lo material. En Colombia es, mira la comparación, una lente de acrílica con muchas proteínas en la superficie. Y abajo el examen da Colômbia, la quase sem proteínas, el material es muy bien, muy purificado. Ha pasado un caso que fue experimentado una lente después de muchos años que la lente estaba perfecta. El material es fantástico, de exclusivo y de potencial. Esto es la evolución de la lente, cambiando las partes. Mira y también la angulación para poder ficar en la mejor posición en el mundo. Esto es la comparación de V3 con V4. Es un poquito diferente, solo eso ya es mucho mejor. Las medidas de la lente en papas, en la parte óptica, es muy delicada. Sí, esto de las grandes definiciones de la lente también, porque la posición es muy importante. Tenemos muchos tamaños de la lente y que hace el volt, ¿no? El volt es la distancia entre la lente y el cristalino. Tenemos los orificios periódicos que ayudan a girar la lente y el agujero central, que es 360 micras. Esa es la gran diferencia, donde todo el resultado es orificio central, porque muchas ventajas. Elimina la necesidad de endotomías preoperatorias, restaura la circulación del mucoso, que es un grande problema para poder hacer las cataratas anteriores, reduce el riesgo de bloqueo pupilar y también ayuda a mantener la presión intraocular en estado postoperatorio. También los materiales plásticos es más fácil de lavar. Voy a ver esto más adelante. También tienes en el modelos más modernos, tienen una zona óptica expandida para pacientes que tienen una pupila más grande, por tanto menos años, menos reflexos. Una comparación de dos modelos que tienen un rango muy grande, porque tú puedes tener disponible en grados muy pequeños para menos medio. Esto es una gran ventaja porque tú puedes implantar en pacientes con muy baja miopía y también más grandes, como hasta 18 dioptrías. Y para tórico, también hasta 6 dioptrías. Entonces, esa es una gran ventaja. Acá es una recomendación que la ACD más 2.8 milímetros.
Entonces, tem muita preocupação para a catarata, bloqueio ocular, dispersão voluntária e perda de células endoteliais. Há muita experiência, porque há muitos casos implantados em todo o mundo. Agora, mais de 3 milhões em todo o mundo, mais de 75 países. A grande preocupação é esse revolt de Israel. Então, aqui à esquerda tens uma revolta normal, al centro excesivo, más grande, y a la derecha es muy reducido, muy cerca de la lente natural. Entonces, tiene acá abajo una referencia para, en su examen en henidura, en la lámpara de henidura, tú puedes hacer una comparación con el grosor de córnea en relación con la espesura en la grosor esperada de Volts. Entonces, se tiene medio grosor de espesura de córnea, es probable que tiene cerca de 275 micras. Y un grosor en medio de 825, que es normal. Es un rango muy interesante que estás bien. Solo el examen del UVM es más preciso que para poder encontrar el rango. Acá una situación de Roger de Zaldívar, que tienes un programa para poder conseguir planejar a revolta que va a ficar. Solo es muy interesante porque la medida de volta van a un poco reducir con el tiempo. Es como este gráfico, ¿no? ¿Sí? Lo importante es estar en el centro, no muy cerca, no más grande. Entonces, ¿cómo hacer la medida? Entonces, nos tenemos acá calibradores manuales, el Pentacan, Orbiscan, OCT, UBM. ¿Cómo es esto? Este es un magnífico imagen de la sonda muy potente que puede medir todo el ojo por dentro, un trabajo muy interesante. Y este programa muestra para nosotros a zona de segurança que tienes cada espacio dentro de uno. Entonces, tú puedes encontrar la mejor lente, el mejor tamaño para cada posición. Entonces, el programa muestra con más seguridad cuál lente es mejor para usted. Ese es el resultado con este aparato. Es muy bien porque los grandes casos, mayoría de casos están muy bien dentro del radio saludable. Solo ese es el eyector que es muy delicado para poder preparar la lente. Acá a cirugía, entonces dos paracenteses. Estamos adelantando. La substancia espelástica es preferible en una celulose también. Me gusta mucho Ocuvoto de Barcelona. Y también Roberto Zaldívar también gusta mucho esta sustancia. Esta es la implantación de la lente. Esto muy natural y muy tranquila. No se puede tocar la parte óptica. Ese es el gran segredo, ¿sí? Entonces,
aquí la lente. Y después, con mucha calma, encaixar las patas de la lente en el espacio abajo de surco. Sí, es muy delicado. Ok. Muy bien, esta es la lente tórica. Estoy entendiendo. La lente tórica, tú tienes que encontrar la posición correcta, la posición de calculadora, nos indican. Son no más que 22. Y la posición, usted puede girar la lente un poquito para acá, un poquito para allá, para encontrar la perfecta posición. Pero no más que 22 grados. Eso, que la confección de la velocidad. Esto en mi vídeo es un filtro de N-Mood que es, llamémosle X-Ray Filter. Nos muestra con más magnificación la remoción del disco elástico abajo de la lente por el agujero central. Entonces, es posible poner la punta de aspiración muy cerca un poco cerca del agujero y lavar todo el espacio. Muchas gracias. Esa es la invitación. Invito a todos para nuestra conversa en Nebraska.